Imagina casas que se fortalecen con cada tormenta gracias a marcos que se doblan como el bambú y techos vivos que curan sus heridas. Piensa que muros que se sellan con la tierra, mientras nuestra innovadora tecnología a menudo colapsa cuando más la necesitamos. Soluciones aparentemente primitivas de la Edad Media han funcionado perfectamente durante 800 años. Hoy van a descubrir sistemas de supervivencia medievales que no solo superan a nuestras alternativas modernas, sino que también revelarán por qué, en nuestra búsqueda de progreso, abandonamos soluciones que eran, irónicamente, superiores. Prepárense para cuestionar absolutamente todo lo que creen saber sobre la durabilidad, la eficiencia y lo que realmente significa construir para la eternidad. Capítulo 1. La fortaleza flexible. Ecos del ingenio ancestral. Nuestra era moderna, obsesionada con la rigidez, olvida una verdad que los constructores medievales dominaban. La auténtica fortaleza reside en la flexibilidad. ¿Cómo es posible que estructuras de hace 800 años sigan en pie, desafiando tormentas y terremotos que desmoronan edificios contemporáneos? La respuesta yace en una filosofía de diseño que abrazaba las fuerzas naturales. Esta sección se sumerge en los principios que permitieron a las edificaciones medievales bailar con el viento. Marcos curvos. La danza de la madera con el viento. Cuando construimos hoy en día, buscamos una resistencia rígida. Los constructores medievales entendían algo más profundo: la movilidad calculada. Los marcos cru o marcos curvos son el resumen de esta sabiduría. Utilizaban vigas de madera con curvaturas naturales, aprovechando la forma que los árboles adquirían al crecer. La fibra de la madera seguía naturalmente la curva del tronco, lo que aumentaba su resistencia estructural. A diferencia de las construcciones actuales con puntos de tensión rígidos, los marcos cru formaban arcos continuos. Esto permitía que las fuerzas de vientos extremos se distribuyeran a lo largo de curvas continuas, absorbiéndolas. El edificio se flexionaba y respiraba con la tormenta, en lugar de fracturarse. Hay registros de construcciones que resistieron siglos y siguen en pie, una lección sobre diseñar en armonía con la naturaleza. Escudos verdes. La armadura viva contra los elementos. Los constructores medievales forjaron una defensa orgánica, refugios que empleaban materiales vivos. La integración del césped no era un simple techo verde, era un sistema multicapa sofisticado que transformaba estructuras en fortalezas climatizadas. Usaban una capa base impermeable, corteza de abedul o pizarra. Sobre ella tierra, arcilla y especies vegetales específicas elegidas por su capacidad de enraizar y gestionar el agua. Estos sistemas medievales eran ecosistemas autorregulados, a diferencia de los tejados verdes contemporáneos que exigen riego. Las plantas mantenían la humedad óptima, absorbiendo el exceso en lluvias y reteniendo humedad en sequías. Las densas raíces formaban una malla orgánica que mantenía todo el sistema unido frente a vientos. En invierno, esta armadura viva ofrecía un aislamiento excepcional gracias a la tierra endurecida por el hielo y las bolsas de aire atrapadas entre capas. En verano, ese mismo sistema absorbía la radiación solar, regulando la temperatura interior de forma natural. Innovaciones adicionales incluían hierbas y musgos con propiedades repelentes de insectos y fungicidas naturales, protegiendo las maderas. En Escandinavia se encontraron ejemplos con especies que cambiaban de color, un sistema de alerta temprana para el mantenimiento. Estos tejados duraban décadas con mínima intervención. La maravilla, su naturaleza regenerativa, un sistema defensivo que crecía más fuerte con el tiempo, contrastando con la obsolescencia moderna. Muros que absorben el impacto y perduran. Antes del yeso, los medievales dominaban un sistema de paredes sorprendentemente efectivo: el baareque, una técnica de construcción tradicional que empleaba un entramado de madera o guadua, un tipo de bambú, y barro, a menudo mezclado con paja u otros materiales orgánicos. Esta combinación fusionaba flexibilidad y robustez. Todo comenzaba con el mimbre, un entramado de ramas delgadas, como avellano, roble o sauce, que formaba una matriz con una flexibilidad calculada. Era como una red elástica. Durante vientos o sismos, estas paredes podían flexionarse sin agrietarse. El tejido distribuía las fuerzas de impacto por toda la superficie, evitando concentraciones de tensión. El barro, una mezcla de arcilla, arena y fibras vegetales,
Se aplicaba dentro y a través del mimbre, creando un conjunto que funcionaba como una sola unidad. La arcilla aportaba masa y aislamiento. Las fibras, resistencia a la tracción y prevención de agrietamientos. Las técnicas más refinadas incluían múltiples capas, una base para la adherencia, capas intermedias para el aislamiento y una capa final que protegía contra la lluvia, el viento y el sol. A menudo se recubría con cal, una sustancia mineral de tono blanquecino que al secarse ayudaba a repeler el agua y a evitar la proliferación de hongos y bacterias. El desempeño de estas paredes durante tormentas era notable. Absorbían impactos de escombros sin fragmentarse, amortiguaban el sonido y regulaban la humedad interna, previniendo la condensación. Lo más extraordinario, su reparabilidad. Incluso daños graves podían arreglarse con materiales locales, sin herramientas especializadas. Algunas comunidades restauraban una parte en un solo día. Para nosotros, acostumbrados a reparaciones costosas tras cada tormenta, el bahareque propone otra lógica, estructuras que se adaptan al esfuerzo sin colapsar y que pueden restaurarse fácilmente, con lo que ofrece el entorno. Capítulo 2. Techos hidrofóbicos. La ingeniería del tejado de paja que supera a lo moderno. La imagen del tejado de paja puede parecer simple, pero es engañosa. Los tejedores medievales dominaban técnicas que lograban una repelencia al agua sorprendente, difícil de replicar incluso hoy, sin recurrir a materiales sintéticos. El tejado de paja medieval era un sistema diseñado con precisión y gestión del agua. El proceso comenzaba con la selección del material, caña de agua, paja de trigo o arroz, según el clima. La genialidad, la técnica de instalación. Cada atado de paja se colocaba en ángulos precisos para maximizar el desagüe y minimizar la resistencia al viento. Los atados de paja se cosían con patrones detallados que distribuían la fuerza del viento. Técnicas avanzadas incorporaban múltiples capas con densidades diferenciadas, exteriores densas para protección e interiores sueltas para aislamiento. En lluvias torrenciales, un tejado de paja bien construido era eficiente. La capa exterior repelía el agua, y el empaquetado denso impedía la penetración. Los compuestos minerales de la caña formaban una capa resistente al agua que con el tiempo se volvía aún más fuerte, como una piel que se cura. Frente a vientos fuertes, el tejado de paja era fuerte y ligera. A diferencia de las cubiertas pesadas que son arrancadas, la ligereza del tejado de paja reducía la fuerza que el viento podía ejercer sobre la estructura. Los patrones de costura evitaban la penetración del viento por los bordes. Sistemas más sofisticados incluían canales de ventilación internos que prevenían la acumulación de humedad en el interior. Variantes regionales incorporaban fungicidas naturales, como helechos, para prevenir la putrefacción y prolongar la vida útil. La sorprendente longevidad de un tejado de paja bien construido, con materiales de calidad y el mantenimiento adecuado, puede durar entre 15 y 25 años. En algunos casos excepcionales, incluso más. Esta técnica ancestral, lejos de ser obsoleta, supera a muchos sistemas modernos, especialmente en climas húmedos o variables. Capítulo 3. La barrera autocurativa. Muros de piedra seca que desafían la corrosión. Antes de los cimientos de hormigón, los medievales perfeccionaron la construcción en piedra seca. Una técnica tan resiliente que soportaba inundaciones, movimientos del terreno y congelación. E increíblemente, se reparaba a sí misma durante las tormentas. No era solo apilar rocas, era ingeniería sofisticada. Sin usar mortero, una mezcla húmeda como cal o barro que normalmente une las piedras, estas paredes y cimientos dependían completamente de una selección precisa, una colocación estratégica y una comprensión magistral de la fricción y la gravedad. La verdadera genialidad estaba en permitir un movimiento controlado, a diferencia del hormigón moderno, que por ser demasiado rígido termina agrietándose. Las construcciones de piedra seca estaban pensadas para adaptarse. Podían moverse ligeramente y reasentarse sin perder estabilidad. Durante inundaciones o movimientos del terreno, los muros de piedra seca no colapsaban. Su diseño, basado en el encaje preciso y el peso equilibrado de cada piedra, permitía que la estructura se desplazara mínimamente sin perder su firmeza. Con el tiempo, las piedras volvían a asentarse por gravedad,
recuperando su estabilidad original. No necesitaban reparaciones inmediatas. Su flexibilidad estructural les permitía adaptarse y seguir en pie, como si pudieran autorrepararse lentamente, piedra sobre piedra. Frente a tormentas, estas estructuras revelaban una resiliencia sorprendente. El agua de las inundaciones no las debilitaba, fluía entre las piedras sin alterar su estabilidad. Cuando la humedad se congelaba dentro de los huecos, un proceso que suele agrietar materiales sólidos, estas construcciones lo toleraban sin daño. Y el viento, en lugar de golpear una superficie sólida, pasaba a través de sus aberturas sin ejercer presión destructiva. Algunos diseños incluso incorporaban patrones de drenaje avanzados, usando piedras de distintos tamaños, colocadas estratégicamente para filtrar el agua y conservar la integridad de la estructura. Lo verdaderamente extraordinario era su resiliencia acumulada con el paso del tiempo. En todo el mundo, miles de muros de piedra seca han resistido durante siglos, algunos por más de 500 años, soportando lluvias torrenciales, heladas, vientos intensos y terremotos leves que a menudo han dañado o destruido estructuras modernas. Para los constructores actuales, acostumbrados a ver cómo el hormigón se agrieta con el tiempo, esta antigua técnica ofrece una lección clara. Estructuras que no se oponen a la naturaleza, sino que cooperan con ella. Su fortaleza no se deteriora con los años, se adapta, se estabiliza y en muchos casos mejora. Lo que hemos desenterrado no son simples restos de otra época, son sistemas pensados para durar, adaptarse y funcionar incluso en las peores condiciones. Los constructores medievales buscaban algo más que soluciones momentáneas. Buscaban la resiliencia integral. Entendieron que la verdadera innovación no está en luchar contra la naturaleza, sino en colaborar con ella. Sus edificios no eran entidades aisladas, sino piezas dentro de un sistema más grande, donde todo colaboraba con todo. Lo que realmente marcaba la diferencia era el enfoque, un pensamiento completo que tomaba en cuenta el entorno, el clima, los recursos y la vida diaria de las personas. Ese modo de construir priorizaba la resistencia a largo plazo, no las soluciones rápidas. Muchas de estas estructuras siguen en pie después de siglos, y no es casualidad. Se diseñaron para durar, para cuidarse a sí mismas, para resistir sin necesidad de arreglos constantes. Y aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer. Si ya existían formas de construir tan efectivas, ¿por qué dejamos de usarlas? Tal vez la respuesta no sea sencilla, pero reflexionar sobre ella puede ayudarnos a encontrar nuevas maneras de enfrentar los desafíos del presente, sin olvidar lo que ya funcionó durante generaciones. Y si esto te sorprendió, espera a conocer lo que estas mismas comunidades hicieron en el agua. Con herramientas simples y una comprensión profunda de los ríos y las mareas, crearon sistemas de pesca que funcionaban solos, sí, solos, sin motores, sin vigilancia, y aún así, lograban capturar miles de peces de forma continua. Lo que sigue te mostrará cómo lo lograban, y por qué ese conocimiento podría ser más útil hoy de lo que imaginamos. Si este viaje al pasado te sorprendió, imagina lo que viene. Suscríbete, dale like y compártelo con quien aún cree que la Edad Media fue solo oscuridad. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo descubrimiento.